En 1975, Muhammad Ali y Joe Frazier se enfrentaban en Filipinas en lo que sería una de las peleas más famosas de la historia del boxeo. Ese mismo año, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft, la empresa tecnológica que se convertiría en una de las más influyentes del mundo. También, en 1975, la guerra de Vietnam llegaba a su fin con la caída de Saigón y la retirada de las tropas estadounidenses. Mientras tanto, en un pequeño país de Centroamérica, en ese mismo año, ocurría uno de los crímenes más horrendos de su historia. No es un hecho aislado, es parte de una estrategia que significó un retroceso. Pero que estaban ellos involucrados los militares de plano. Ahí no hay ni que dudarlo. No solamente ocultamiento de hechos, sino también ocultamiento de responsabilidades. Una sociedad que se niega a la memoria es una sociedad que se niega a la verdad. Creo que si se hubiera hecho justicia, la historia sería distinta. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos, bajo la administración Kennedy, convocó a una reunión panamericana en Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961, para formalizar la ruptura de los gobiernos latinoamericanos con el régimen castrista y proponer la Alianza para el Progreso. Este programa ofrecía vincular el crecimiento económico y la democratización política, brindando capital, armas y expertos a los gobiernos latinoamericanos, a cambio de combatir la amenaza comunista e implementar reformas, especialmente en el ámbito agrario. Sin embargo, estas reformas no beneficiaron a las mayorías. La Alianza para el Progreso gradualmente dio paso a una política predominantemente anticomunista, que favoreció el surgimiento de regímenes autoritarios y violentos en América Latina. En casi toda Latinoamérica se instalaron gobiernos militares a través de golpes de Estado, a menudo respaldados por intereses extranjeros y locales, que buscaban mantener los privilegios de ciertos grupos y evitar el avance de movimientos a favor de las mayorías. En esa época, Centroamérica se encontraba en una encrucijada crítica. Una profunda desigualdad social y económica, la falta de derechos ciudadanos, acompañada de una creciente represión política y autoritarismo, exacerbaban las tensiones sociales, preparando el terreno para el estallido de conflictos armados. Mientras crecía el descontento popular, los gobiernos militares en Honduras implementaron medidas represivas para sofocar cualquier forma de oposición. Las violaciones a los derechos humanos fueron generalizadas, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. La libertad de expresión y de prensa estaba severamente restringida, lo que cimentó la continuidad de políticas autoritarias en el país. Mientras tanto, los problemas estructurales de desigualdad y pobreza persistían, aumentando las tensiones sociales y políticas. El origen de las organizaciones campesinas en Honduras está estrechamente vinculado a las luchas de los obreros de las compañías bananeras en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, fue en 1954 cuando se gestó uno de los movimientos obreros y campesinos más significativos en la historia del país. La Gran Huelga del 54, que exigía mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, fue hasta la década de 1960 que comenzaron a consolidarse organizaciones campesinas combativas, orientadas a impulsar una reforma agraria en el país. En 1970 surgió la Unión Nacional de Campesinos UNC, que tuvo su origen en las organizaciones del Movimiento Social Cristiano. El 18 de febrero de 1972, un grupo de campesinos de la UNC fue masacrado durante una toma de tierras en Olancho, en lo que se conoció como la Masacre de la Talanquera.
6 líderes campesinos fueron acribillados a balazos por un grupo de soldados que fueron enviados para desalojarlos de las tierras que habían ocupado. Aunque en 1960 se habían sentado las bases para una ley de reforma agraria durante el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales, fue hasta 1972, bajo el gobierno militar del general Osvaldo López Arellano, que se comenzaron a implementar algunas medidas en el marco de un plan de reforma agraria. Estas medidas permitieron al Instituto Nacional Agrario, INA, adjudicar tierras baldías o subutilizadas a grupos organizados de campesinos. Los partidos políticos no eran capaces de instrumentar las reformas que se necesitaban para que el país creciera, que el país se desarrollara. Y entonces, para las elecciones del 71, se arma todo un aparato para crear un gobierno de unidad nacional que pueda cumplir con las demandas de la sociedad. Resulta un desastre en términos de administración, en términos de corrupción, en términos de la más increíble incapacidad. El gobierno de Ramón Ernesto Cruz. Un gobierno incapaz y un ejército que se reformen internamente, crean la coyuntura del golpe de Estado de diciembre del 72. Benjamín Erazo estudió leyes y sociología. Conoce de cerca el proceso de reforma agraria, pues era uno de los jóvenes profesionales que trabajaba en el INA durante el gobierno de Osvaldo López Arellano. Pero también hay otro factor a tener en cuenta, es que la efervescencia de la lucha campesina ha crecido, se ha fortalecido. Eso entonces hace que surja una alianza, si se quiere así, entre movimiento campesino inconforme con el gobierno civil y militares que no ven en los partidos políticos una alternativa para solucionar los problemas nacionales. Los tradicionales ministros que aparecían en todos los gobiernos fueron desplazados y en su lugar se nombró gente con más capacidades, gente más reconocida y se dice que era un gabinete de lujo. Uno de los primeros decretos fue el decreto ley número 8. La futura ley de reforma agraria tenía como objetivo la repartición de 600.000 hectáreas de tierras a 120.000 familias campesinas. Esto generó simpatías en el sector campesino y obtuvo resistencia, especialmente en los terratenientes y en la Federación de Ganaderos de Honduras, FENAG. En ese momento, los militares aparecieron como siguiendo el modelo peruano, ¿verdad? O por lo menos hablaban de eso, de un golpe que quería arreglar las situaciones de injusticia estructural en Honduras, y se centraron especialmente en el tema de la reforma agraria. José María Tojeira es teólogo, filósofo y sacerdote jesuita. Fue párroco y director de Radio Progreso en Honduras, y más tarde rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador, donde lideró la defensa de los derechos humanos tras el asesinato de 6 jesuitas en 1989. Su trayectoria ha estado marcada por el compromiso con la justicia, la memoria y la verdad en la región. Los primeros años fueron unos años intensos de reforma agraria, con una reacción muy fuerte de los terratenientes en contra, con un espíritu de ánimo en los campesinos muy fuerte, un crecimiento en la organización popular, especialmente de la democracia cristiana como fenómeno nuevo, también la NACH en buena parte, con muchas invasiones de tierra para acelerar los procesos de reforma agraria, con un choque fuerte con las compañías bananeras, con la United Fruit y la Standard. La repentina disponibilidad de tierras para la reforma agraria se debió en parte a la reducción del dominio territorial de las grandes compañías bananeras. Entre 1960 y 1975, la Standard Fruit Company y la United Fruit redujeron su territorio de 230.000 a 122.000 hectáreas, gracias a mejoras en la productividad y a la mecanización del tratamiento de frutas. Estas tierras, ahora inútiles para las grandes compañías,
podían ser utilizadas en la reforma agraria sin riesgos políticos, evitando así la recuperación de tierras por movimientos campesinos, quienes afirmaban que las tierras habían sido ilegalmente acaparadas por las grandes compañías. Y aunque la mayoría de los problemas y las acciones de la reforma agraria se concentraron en la región tropical de Honduras, cerca de la zona bananera, los conflictos agrarios se extendieron en casi todo el país. Los principales actores en la movilización para toma de tierra, que veo actores para la adjudicación de tierra, son semijornaleros agrícolas que por la crisis de las bananeras, por los problemas de expulsión de la tierra, muchos son migrantes desde el occidente hacia el norte, y ahí entonces se forma un segmento de semijornaleros agrícolas que va de cosecha en cosecha. Desde la caña pasa el banano, del banano pasa a otras labores agrícolas. Entonces encuentran trabajo temporal y están flotando mucho tiempo sin ingresos. El general Osvaldo López Arellano mandó a hacer un estudio de la realidad nacional al Ministerio de Planificación Económica. Basándose en este estudio, pudo verse la concentración de la tierra improductiva en pocas manos. Y es así que todo el año de 1974 se trabaja en un plan de reforma agraria. Mario Maldonado es exmilitar y diplomático con estudios de Derecho. Fue ministro del Instituto Nacional Agrario durante el gobierno militar de Osvaldo López Arellano. Existía el programa de capacitación campesina. Estaba a cargo de un brasileño, Clodomir Santos de Moraes. Clodomir Santos de Moraes formó un equipo con experiencia en varios países. Aquí vinieron no solo de Brasil, de Perú, de Chile, de Argentina, y con los conocimientos que ellos tenían, no se podía copiar un plan. Claro que algunas cosas de reforma agraria sí, pero va apegada a la realidad nacional. Después del periodo de Osvaldo López, que me tocó estar unos 8 meses, pues me sacaron de la reforma agraria. Me habían dado un plan de reforma agraria para 5 años. Entre tanto, los movimientos campesinos seguían creciendo, organizándose y exigiendo el cumplimiento de la reforma agraria iniciada en 1962, el mismo año en que se celebró el Concilio Vaticano II, donde el Papa Juan XXIII había impulsado a la Iglesia a abrazar al siglo, con especial énfasis en los pobres. En 1968, la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en Medellín, Colombia, promovió una educación liberadora y humanista para los marginados. Efectivamente, Medellín tuvo mucho peso, pero Medellín va muy ligado en la historia de Honduras con la celebración de la palabra, ¿verdad? Es decir, de hecho la celebración empezó un poquito antes que Medellín, creo yo, en Choluteca, pero después de Medellín se universalizó muy rápidamente en Honduras y eso contribuyó enormemente también a la toma de conciencia de los campesinos. Honduras tiene una trayectoria y es que fue en 1957, 58, 60, estuvo un obispo en Tegucigalpa, obispo auxiliar, Monseñor Domínguez. Monseñor Domínguez en ese momento tuvo la conciencia de que la pobreza en Honduras era muy grande y él trató de atajarla, primero creando Cáritas para que se ayudara a los pobres. Fundó las escuelas radiofónicas que las trae de Colombia. Y así va creando una serie de instituciones que de alguna manera tienen la intención de cambiar la mentalidad y la vida de los pobres dentro, sobre todo los campesinos. Germán Calix es sacerdote católico con estudios de teología, filosofía y sociología. Fue director ejecutivo de Cáritas de Honduras y estuvo en Olancho en los días posteriores a la masacre de Santa Clara y Los Horcones. Para ese tiempo ya la influencia de Medellín en la iglesia es bastante fuerte, sobre todo con la presencia de las comunidades eclesiales de base que aparecen así mencionadas en el Vaticano II y que Medellín la saca a luz para decir, bueno, ese es el nuevo modo de ser iglesia, donde la iglesia realmente vuelve a la base, pero también recupera su pensamiento de base. Y Medellín
uno de los temas fundamentales que trató fue el tema de la justicia en América Latina y de la injusticia estructural, la necesidad de cambiar estructuras. La estructura de la tenencia de la tierra era una estructura latifundista, es decir, una estructura muy vertical del dueño del latifundio dominando a los campesinos, etc. Evidentemente, en una reflexión popular en torno a la palabra salía siempre la propia situación. La teología de la liberación permitió entonces hacer teología de manera diferente y hacer pastoral también de manera distinta. Y en Honduras, Gustavo Gutiérrez estuvo dando conferencias sobre teología de la liberación por los años 70-72. Entonces eso te crea todo un clima de renovación interna dentro de la iglesia. Medellín, que tiene una fuerte connotación, comunidades de base, teología de la liberación, entonces hace que los movimientos de celebración de la palabra, nacidos en el 68, entonces crezcan con una mentalidad muy renovadora y modernizante en ese momento por la situación que se está viviendo. Y entra entonces el movimiento de los movimientos campesinos. Estoy hablando de 1967, 68 en adelante. Manuel Ernesto Lobo es maestro e ingeniero agrónomo. Durante los años de la masacre fue celebrador de la palabra en Olancho. Comienza también el movimiento de la celebración de la palabra de Dios, que viene con un equipo de formadores, de delegados de Choluteca. El obispo que dirigió esto muy acertadamente fue Monseñor Marcelo Gerín. La escasez de sacerdotes era bastante fuerte, pues, casi no, ya no digamos sacerdotes hondureños u olanchanos. Entonces el movimiento de la celebración de la palabra vino a difundir la palabra liberadora, de justicia. También se puso muy ligado al trabajo religioso esta triple consigna de ver, juzgar y actuar. Evidentemente ver la realidad, juzgarla desde el Evangelio y actuar posteriormente. Pero brotaba esas tomas de tierra de una conciencia que respetaba la igual dignidad, que enfrentaba la injusticia, etcétera, ¿verdad? Y que tenía raíces cristianas, porque realmente el pensamiento en aquel momento en Honduras era un pensamiento cristiano, especialmente entre el campesinado. Un pensamiento cristiano que había estado en buena parte centrado en una religiosidad muy tradicional, muy de paciencia, muy de conseguir el cielo después de sufrir en esta tierra, pero que cambió a partir del Concilio Vaticano II y especialmente de Medellín, es decir, cuando empieza a hablarse de la responsabilidad de cristiano en la construcción de la historia. Este enfoque, junto a la aparición de nuevas experiencias como las comunidades eclesiales de base y el activismo de cristianos agrupados en diferentes movimientos, sentó las bases para las escuelas radiofónicas, una iniciativa educativa de la Iglesia dirigida a los campesinos y campesinas, destinada a apoyar sus luchas y denunciar las injusticias. No solamente era por radio, ese es otro detalle que yo creo que vale la pena rescatar. Nosotros nos movimos por todo el país. Vilma de Pacheco es maestra y educadora popular, con una amplia trayectoria en la lucha social y en procesos de formación campesina. Fue también directora de las escuelas radiofónicas, desde donde impulsó la educación a distancia como herramienta de transformación social. Capacitábamos a los monitores, que eran los que estaban frente a la radio, con los alumnos. Y estaba esa persona, monitor o monitora, capacitada, bien capacitada, y sobre ella, o sobre todo ese grupo de personas de las diferentes escuelas, estaba una persona que era el coordinador. En este caso, muchos de los compañeros eran coordinadores de nosotros. El objetivo fundamental era alfabetizar. De ahí saltamos a ya no solamente enseñarle a leer, a escribir a la gente, sino enseñarle otras cosas. Y que la gente supiera leer, que la gente pudiera tener acceso a la tierra para trabajar. Era que cambiara la realidad del país, ¿verdad? Teníamos que dejáramos de estar en regímenes militares, por ejemplo, en un momento determinado, que hubieran elecciones limpias, todo lo que supuestamente lleva a un país al desarrollo.
Las reformas que había prometido el gobierno iban a paso lento y, en febrero de 1975, una trama de corrupción implicaba al general Osvaldo López. El presidente de la United Brands, Eli Black, en un acto desesperado, se quitó la vida al lanzarse desde la ventana del piso 44 de su edificio. El 9 de abril de ese mismo año se publicó la noticia de que la United Brands, con la autorización de Eli, había depositado un soborno de más de $2 millones en una cuenta del general López, a través de su ministro de Economía, Abraham Benetton Ramos, a cambio de que el gobierno redujera los impuestos de exportación del banano. El 22 de abril de 1975, Osvaldo López Arellano fue destituido por sus colegas militares y reemplazado en sus funciones por el general Juan Alberto Melgar Castro. El general López Arellano nunca fue perseguido por la justicia y Abraham Benetton solo estuvo 4 días en la cárcel. Fue liberado después de negar todos los cargos y de pagar una fianza de 1.650 lempiras. Se libró de cualquier otro acto judicial gracias a la amnistía de septiembre de 1980, una fecha que recordaremos más adelante. Bajo el mandato de Melgar Castro, las fuerzas militares llevaron a cabo operaciones para desalojar a campesinos de tierras ocupadas, favoreciendo a los terratenientes y a las empresas agrícolas. Esto provocó desplazamientos forzados y aumentó las tensiones principalmente en las zonas rurales. Los conflictos por la tierra eran cada vez más frecuentes y a menudo terminaban en violencia y represión hacia los campesinos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Ya no es el gobierno del 73 el que está, sino que es un gobierno del 75, lo cual anunciaba de que la reforma agraria anunciada hasta el 80 quedaba trunca. Hay un momento de parálisis del proceso por razones de instrumentación de la ley y hay un reclamo campesino creciente que se produce o que produce, como se llama, tomas de tierra a nivel nacional. Esas cosas son factores determinantes en la violencia que va a venir. Desde los años 40 y 50, grupos de sacerdotes y religiosos fueron llamados a la tarea misionera en Honduras. En las décadas siguientes, llegaron misioneros españoles, canadienses, franceses, estadounidenses y de otras nacionalidades y denominaciones, estableciéndose en distintas regiones del país. El departamento de Olancho, ubicado en la región oriental de Honduras, es una vasta y diversa área conocida por su riqueza natural. En municipios como Juticalpa, Catacamas, Culmí y Campamento, la congregación religiosa franciscana se estableció desde la segunda mitad de la década de los 60, liderada por el obispo Monseñor Nicolás D'Antonio, de nacionalidad norteamericana. Entre los jóvenes que llegaron a Olancho se encontraba un estudiante de la comunidad franciscana colombiana, que luego se convertiría en sacerdote, Iván Betancourt. El padre Iván Betancourt nació en Antioquia, Colombia, y llegó a Honduras en septiembre de 1968, estableciéndose en la diócesis de Olancho. Entusiasmado por la experiencia de trabajo pastoral, dedicó su energía a promover la acción colectiva trabajando con la pastoral familiar y con celebradores de la palabra. La gente lo quería mucho, especialmente en Catacamas, porque él allá organizaba misas en los barrios y eso le atraía a la gente, le gustaba mucho. Cruz Hernández es religiosa y fue amiga cercana del padre Iván Betancourt. También acompañó a su madre en el proceso de búsqueda tras la masacre de los Horcones. Era fuerte también porque cuando alguien le decía que él era un comunista, demuéstramelo. Sí, él era así, era fuerte. Y entonces, ¿y por qué lo dice? Y me dijo, a mi mamá me la mandás por avión, porque allá la voy a estar esperando en Juticalpa. La viejita decía, oyó que dijeron ya matamos a ese tal por cual. Y entonces ella se preocupó. Dice que a saber si será mi hijo, será mi hijo.
A inicios de la década de los 70, el departamento de Olancho presentaba una polarización social causada por la concentración de tierras, la explotación de los campesinos jornaleros y el control político y económico en manos de una pequeña casta de terratenientes y ganaderos. Entonces la tensión entre los ganaderos, la GAO de Olancho, y los campesinos organizados, allí sobre todo era fuerte las ligas campesinas, que era la organización campesina que había desarrollado la democracia cristiana. Los días anteriores había habido las invasiones, eran frecuentes, incluso toma de puentes, había un clima social fuerte. Valentín Menéndez es sacerdote jesuita. Fue provincial de los jesuitas en Centroamérica y asesor del superior general. Formó parte de la comisión que se nombró para investigar los hechos de Santa Clara y los Horcones. Tenían mucho poder y además iban armados naturalmente. Los terratenientes, normal, si hoy todavía eso se da. Yo no me atrevería a decir que no mandara el gobierno, pero que estos grupos eran grupos muy poderosos y armados y tenían sus pequeños grupos para cuando las invasiones y tal, reunía a su gente y con, ¿verdad?, a balazo, ¿verdad?, sacaban a la gente. El padre Iván Betancourt sobre Olancho relataba: En este lugar eminentemente campesino manda el imperio del fuerte, del ganadero a quien solo le interesan sus vacas y que posee enormes cantidades de tierra inculta, del pistolero desalmado, del comerciante sin escrúpulos, del político que maneja personas como si fueran ganado, del coyote o intermediario, del maderero que sin misericordia corta el bosque dejando los cerros despoblados. Pero allí también impera el miedo, el campesino agachado y explotado, el hambre, la miseria, el analfabetismo, la rencilla y el desquite, el guaro, el abandono del hogar, el machismo en todas sus manifestaciones. Este lugar de Honduras ha sido manejado por los militares más toscos y desalmados, por los terratenientes que se creen dueños del país, por los políticos tramposos, por los gobernantes sin capacidad, en fin, por el más fuerte. La Iglesia Católica de Olancho se convirtió mayoritariamente en defensora de los más pobres, que en ese tiempo eran los campesinos sin tierra. Apoyó sus organizaciones, desarrolló actividades para promover la defensa de sus derechos y ofreció sus instalaciones. Una de ellas era el Centro 18 de Febrero, conocido como el Centro Santa Clara, un centro de capacitación donde funcionaron las oficinas de Cáritas y las escuelas radiofónicas. Roque Ramón Andrade era maestro, coordinador de las escuelas radiofónicas y comprometido con la educación de los campesinos. Fue una de las personas capturadas por los militares en el Centro de Capacitación Santa Clara. Para el mes de abril de 1975, los movimientos campesinos habían impulsado importantes ocupaciones de tierras en todo el país, y en Olancho ya era evidente la confrontación entre algunos religiosos y los ganaderos y terratenientes como consecuencia directa de la mediación de la Iglesia a favor de los campesinos sin tierra. En junio, la Unión Nacional de Campesinos, UNC, organizó la llamada Marcha del Hambre y convocó a campesinos de todo el país para que se movilizaran hacia la capital el 25 de junio de 1975. Yo me fui ese día y otro día quedé de que iba a venir para juntarnos allá en Lepaguara en la caminata. Pero cuando yo prendí la radio, ya dijeron que estaban detenidos los compañeros. Unos compañeros y otros ya estaban muertos en el Santa Clara. María Piedad Ponce es delegada de la palabra desde 1974 en Olancho. Vivió de cerca los hechos de la masacre y la persecución que siguió en los años posteriores. Organizamos, entonces teníamos clubes de amas de casa, cooperativas y todo eso, entonces como delegados y como grupos campesinos.
¿verdad? Estábamos organizados, hacían la organización para salir adelante con los grupos. Y seguíamos celebrando a pesar de la persecución, ¿verdad? Pero no era fácil, era bastante difícil. La Marcha del Hambre se organizó con el objetivo de que los campesinos convergieran en Tegucigalpa y presionaran a las autoridades para que atendieran sus demandas, pero el gobierno de Melgar Castro ordenó detenerlos. Las personas que viajaban hacia Tegucigalpa fueron interceptadas y obligadas a regresar a sus lugares de origen. Se establecieron retenes en los puentes para detener los camiones que transportaban campesinos. Los soldados tenían órdenes de detener a las personas a fuerza de golpes y de capturar a los líderes. A pesar del despliegue militar para detener la marcha, no se dieron mayores incidentes, excepto en Olancho. Los tomó por sorpresa porque realmente no se sabía, digamos, cuál era la magnitud de la marcha que había sido ya organizada y concitada por parte de la Unión Nacional de Campesinos, que era la central campesina, digamos, de orientación social cristiana, que era la que realmente lideraba este esfuerzo de esta movilización campesina e exigencia de la reforma agraria. Efraín Díaz Arribillaga es economista y docente universitario. Fue fundador y militante del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Además, fue viceministro de Recursos Naturales en los años de la masacre de Santa Clara y Los Horcones. Entonces el ambiente en Olancho, en esta parte del país, estaba muy tenso, había mucha tensión, ¿no? Y sobre todo porque el movimiento era muy beligerante y además debo decir que había un compromiso muy decidido por parte de la Iglesia también en todo este trabajo. O sea, eso hay que rescatarlo como que era fundamental. Entonces los terratenientes, digamos, en esa región veían que la Iglesia estaba, digamos, favoreciendo esto, ¿no? Y realmente se infilaban a tratar de debilitar o destruir el movimiento campesino y señalando a la Iglesia como la que promovía, digamos, todo este proceso, ¿no? Que era un proceso organizativo, de promoción social, pero también de formación, que estaba centrado en los centros de capacitación de la Iglesia, y en el caso muy concreto de Olancho, pues estaba el Centro Santa Clara, ¿no? En el Centro Santa Clara se encontraba la bodega central de las cooperativas de consumo, una iniciativa de los campesinos para el comercio de productos de primera necesidad. El gerente de la bodega central de la cooperativa de consumo era Lincoln Coleman. Lincoln Coleman era campesino, pero también bachiller, perito mercantil y celebrador de la palabra. Fundador de cooperativas y de ligas campesinas en Olancho, padre de 7 hijos. Días después de su asesinato, el mayor José Enrique Chinchilla, comandante militar de Olancho y uno de los responsables de la masacre, mintió a las autoridades acusándolo de haberse fugado del presidio y de formar parte de un grupo guerrillero. Un día antes de la marcha, el 24 de junio de 1975, los campesinos que se dirigían a Tegucigalpa se concentraron en Juticalpa, en el Centro de Capacitación Santa Clara, para pasar la noche. Al día siguiente, el profesor Guillermo Ayes Mejía, utilizando a un grupo de alumnos, llegó al centro para exigir la desocupación del edificio, diciendo que lo necesitaba para impartir clases. El maestro estaba armado y acompañado por agentes de la temida Dirección de Investigación Nacional, DIN, quienes vestidos de civil ingresaron al edificio. Luego se sumaron miembros del ejército y dispararon sus armas contra las personas que se encontraban en el lugar. Y yo escuché a cierto grupo de personas que estaban por ahí hablando, dice, hay una matanza en Santa Clara. Luz Marina Alonso es feligresa de la diócesis de Olancho, y aunque era una niña en los años de la masacre, ha participado para mantener viva la memoria de los mártires. Entonces yo me fui rápido
y fui a decirle a mi madre, mami, fíjese que dicen que esto y esto está pasando en Santa Clara. Yo no fui a la escuela, pero había muchos niños de escuela porque habían convocado a las escuelas para Santa Clara, no sé para qué. Mi escuela no estaba convocada, yo no fui a ese día a la escuela. Entonces, y decían las mamás, y están mis niños ahí en Santa Clara. Entonces mi madre dice, pues gracias a Dios que ustedes no fueron, dice, pero no sé para qué los convocaron porque yo no supe, pero sí me acuerdo que hubo mucho alboroto en ese momento. En el centro Santa Clara se encontraban dirigentes de la Central de Servicios de la Federación de Cooperativas de Consumo, supervisores de las escuelas radiofónicas, promotores y promotoras de otras organizaciones, y el párroco de Hualaco, el padre Casimiro Seifer, que estaba de visita en Juticalpa. El padre Casimiro Seifer era un hombre alegre y servicial. Nació en Medford, Wisconsin, el 12 de enero de 1941. Llegó a la diócesis de Juticalpa a inicios de 1973, donde dedicó su vida al servicio de los más pobres en las parroquias de Hualaco y San Esteban. Casimiro fue golpeado, torturado y castrado antes de asesinarlo en la hacienda Los Horcones. Tenía 34 años. Se dice que al padre Casimiro, los terratenientes lo confundieron con otro sacerdote que consideraban subversivo, el padre Bernardo Boulang. El día anterior yo pasé cerca del centro Santa Clara y entonces vi que había muchos campesinos, fui a saludarlos, entonces ellos me pidieron, viene a celebrar la misa mañana, por la mañana, antes que nos vayamos. Bernardo Boulang, de nacionalidad francesa, trabajó de cerca con los campesinos de Olancho y fue perseguido y expulsado de Honduras poco tiempo después de la masacre de Santa Clara y Los Horcones. El padre Bernardo Boulang falleció en 2018. Esta entrevista fue realizada en 2014. Yo digo, sí, vengo mañana a celebrar la misa. Cuando me fui del centro Santa Clara, me encontré con militares que estaban en camiones. Entonces yo digo, puchica, eso me suena mal, ¿no? Y vine a las 3 de la mañana pensando que los militares podían estar adentro, pero estaban dormidos los campesinos, entonces toqué a la puerta, pude entrar y celebré la misa. Celebré la misa, me impresionó mucho esta misa. Me impresionó mucho porque yo sentía que había algo de seriedad, de temor también, ¿no? Es normal. Fue agradable, al mismo tiempo muy profundo como sentimientos. Entonces se fueron después. Según el informe de la comisión investigadora, los militares asesinaron en el centro Santa Clara a varias personas, entre ellas a Miguel Ángel Barahona, Fausto Cruz, Francisco Colindres, Alejandro Figueroa, Máximo Aguilera y Arnulfo Gómez. Otras personas que estaban en el centro fueron capturadas y trasladadas a distintas celdas. Además del padre Casimiro, se llevaron prisioneros a Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Roque Ramón Andrade, Juan Benito Montoya y Óscar Ovidio Ortiz. Más tarde, fueron sacados de la celda donde se encontraban, los desnudaron y los llevaron a la hacienda Los Horcones. Querían un cura, un sacerdote más, para decir, ahí la iglesia está metida en esta marcha. Esa tarde, el padre Iván Betancourt viajaba de Tegucigalpa a Catacamas con su cuñada, la colombiana María Elena Bolívar Vargas, que estaba de visita en Honduras, y con Ruth García Mallorquín, una amiga que viajaba a visitar a sus padres en Catacamas. El padre Iván Betancourt ya había recibido amenazas por parte de los terratenientes y ganaderos de la zona, quienes consideraban sus actividades como subversivas. El 23 de junio, 2 días antes, en Catacamas,
las esposas de los ganaderos se reunieron con el gobernador. Le fueron a pedir una cosa, que echara y deportara al padre Iván. El gobernador se negó. Una de las señoras dice, bueno, pues entonces habrá que eliminarlo. Como una cosa, fíjate el ambiente que se vivía ya, por eso no nos extrañemos que fueran a por Iván de una forma, pero vamos, por una parte injusta y por otra parte decidida, y guardaban un odio tremendo, ¿verdad?, hacia él. Era de conocimiento popular que había conversaciones entre políticos, ganaderos y militares locales sobre la posibilidad de expulsar, desaparecer y asesinar a los miembros de los equipos parroquiales de Campamento, Culmí y Catacamas. Las cabezas de Monseñor Nicolás d'Antonio y del padre Iván Betancourt tenían un precio de 50.000 lempiras. El 25 de junio de 1975, por la tarde, el padre Iván Betancourt, Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas fueron perseguidos y detenidos en las cercanías del lugar llamado Limones. Allí, el subteniente Benjamín Plata los capturó y los llevó hasta Lepaguare, a la hacienda Los Horcones. Ruth García Mallorquín estudiaba trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como todo estudiante del interior, viajaba a su lugar de origen para visitar a su familia. Por su parte, María Elena Bolívar Vargas era colombiana y visitaba Honduras por vacaciones para olvidarse de la reciente muerte de su abuela. Ambas fueron torturadas, violadas y asesinadas. La hacienda Los Horcones estaba ubicada en el valle de Lepaguare, cerca de Juticalpa. Era propiedad de Manuel Zelaya Ordóñez, uno de los terratenientes y ganaderos más ricos e influyentes del departamento de Olancho. La comisión investigadora del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas demostró que los ganaderos y terratenientes de Olancho, en complicidad con el jefe del presidio y el comandante militar departamental, organizaron premeditadamente un operativo represivo. Se había previsto aprovechar la ocasión para golpear a la Iglesia Católica, asesinando a agentes de pastoral y a sacerdotes considerados instigadores del orden público. Esta afirmación se sostiene no solo por la acción en el centro Santa Clara, sino también porque, el día anterior a la masacre, los responsables destruyeron el puente que daba acceso al valle de Lepaguare, bloqueando el tránsito entre Juticalpa y Tegucigalpa, y además, habían alojado en la finca Los Horcones a un pelotón del 6º Batallón de Infantería. La madrugada del 26 de junio, un convoy bajo el mando del mayor José Enrique Chinchilla se dirigió con los prisioneros al valle de Lepaguare. Al llegar al paso bloqueado por el puente destruido, el convoy se detuvo. Los detenidos fueron transferidos a 2 vehículos que ya los esperaban al otro lado del puente. En este punto se unieron al convoy José Manuel Zelaya y Carlos Barr para dirigirse hacia la hacienda Los Horcones. Las personas capturadas y trasladadas a la hacienda Los Horcones fueron interrogadas y torturadas por elementos de la Dirección de Investigación Nacional, DIN. Al padre Iván Betancourt le sacaron los dientes y le cortaron los testículos. También le cercenaron las manos y los pies, y le sacaron los ojos y las uñas. Algunas fuentes señalan que el padre Iván Betancourt, bajo tortura, fue obligado a dar declaraciones que fueron grabadas en cassette sobre actividades subversivas realizadas en compañía de otros religiosos. Después de las terribles torturas y mutilaciones, algunas de las víctimas fueron quemadas vivas. Otras recibieron disparos con un rifle, y luego, los militares al mando del mayor José Enrique Chinchilla arrojaron los cuerpos a un pozo de Malacate. Algunos fueron lanzados aún con vida. Después,
el pozo fue dinamitado y usaron máquinas para rellenarlo con tierra y no dejar rastro. Al día siguiente, se hizo circular el rumor de que varios de los detenidos, incluyendo los 2 sacerdotes, se habían fugado de la prisión y huido a las montañas con un grupo guerrillero. Existen diferentes mensajes y diferentes hechos que relacionan que el padre Casimiro ha sido visto recientemente en diferentes puntos del departamento. También ha sido visto Lincoln Coleman, otro de los fugados, dijo el mayor Chinchilla. Según declaraciones del militar, el grupo guerrillero había incendiado el edificio de los ganaderos y dinamitado el aeropuerto de Catacamas. También cortaron las líneas telefónicas de Juticalpa. Estamos frente a un operativo guerrillero bien planificado y sumamente peligroso, afirmó Chinchilla. Según el informe de las Fuerzas Armadas, el operativo represivo fue planificado de tal manera que algunos responsables del genocidio, como Manuel Zelaya, Carlos Barr, el mayor José Enrique Chinchilla, el subteniente Benjamín Plata y el sargento David Artica, aparecieron en los días siguientes lamentando públicamente las muertes y exigiendo sanciones para los culpables. Además, la comisión investigadora confirmó que José Enrique Chinchilla intentó sobornar al periodista José Ochoa Martínez, quien rechazó la oferta. El soborno, que consistía en una considerable suma de dinero, fue ofrecido a través de José Manuel Zelaya y financiado por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Olancho. Como parte de la estrategia, la Asociación de Ganaderos de Olancho, AGAO, llevó a cabo actos de sabotaje para crear un ambiente de tensión y proporcionar evidencias que respaldaran la versión que los medios de comunicación locales y nacionales empezarían a difundir, que los eventos en Olancho fueron causados por la agitación campesina y que era necesario eliminar a un frente guerrillero supuestamente dirigido por curas y dirigentes de la UNC que operaba en las montañas cercanas al río Patuca. Radio Juticalpa, a partir de las 11 de la noche, empezó a anunciar: se han escapado 6 de los presos que se agarraron en el centro 18 de febrero. El plan estaba todo orquestado y luego venía y se marcharon seguramente a la guerrilla, tal, para que no se supiera nada. Habían diversas versiones, unas tratando de ocultar lo que había pasado y otras diciendo la verdad de lo que había ocurrido. Para ocultar la cosa se inventaron la tesis de que un grupo campesino se había rebelado en armas y se habían ido a una comunidad montañosa, ya alzados en armas, y otros decían que efectivamente habían matado a varios líderes campesinos, 2 sacerdotes, uno norteamericano y uno colombiano. Juan Ramón Durán es un periodista de reconocida trayectoria. Fue corresponsal de agencias internacionales de prensa y docente universitario. En la época de la masacre, integró un equipo de jóvenes periodistas que comenzaban a estructurar el recién creado Ministerio de Cultura, Turismo e Información. Y se recibió un testimonio que yo creo que fue uno de los más reveladores, de un muchacho que estuvo sirviendo en la hacienda Los Horcones, donde fueron enterrados en un pozo, fueron lanzados a un pozo de Malacate, ahí en la hacienda de don Manuel Zelaya Bordones. Se recibieron testimonios y se dijo que lo más prudente era aclarar la situación y asumir la responsabilidad de los acontecimientos que eran, para Honduras era una cosa gravísima, o sea, un país pacífico, de tradición pacífica, con actos de violencia terribles. Y entonces el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas decidió también enviar una comisión investigadora de altos oficiales. Nosotros, como funcionarios del gobierno en ese momento, responsables de la información, emitíamos boletines informativos de la situación, hasta que se decidió incluso mandar maquinaria pesada, tractores y todo, para desenterrar los cadáveres.
Días después de la masacre, los militares y ganaderos comenzaron una campaña local de represión abierta contra la Iglesia Católica, expulsando a sacerdotes y religiosas y allanando la casa obispal de Juticalpa, así como la mayoría de las casas curales de la diócesis. Los templos fueron cerrados, se prohibieron las eucaristías, se prohibió las reuniones, todo lo que implicara 2, 3, 4 católicos reunidos iba a ser considerado subversivo. Carlos Moreno Torres es doctor en teología y animador pastoral de la iglesia en Olancho. Su madre, Mónica Torres, fue amiga personal de Iván Betancourt y de Bernardo Boulang, y luchó junto a otros feligreses por mantener viva la memoria de los mártires de Olancho. Entonces, ¿cómo se prohibió todo? Y mi madre me decía, mira, yo tenía las llaves de la catedral y nosotros teníamos que andar con cuidado en qué horas poder entrar. Yo recuerdo ver militares vigilando mi casa y cómo aprendieron a tener que comunicarse en tiempos donde no había las formas de comunicación de hoy. Cómo mandarse un papelito a las aldeas, cómo decirles les convoco a una reunión. Ciertamente sí había un temor, pero también me dejaba claro que el temor era superado por la convicción evangélica. Ante la presión de la jerarquía de la Iglesia y de las embajadas de Estados Unidos y Colombia, el gobierno de Melgar Castro nombró una comisión investigadora que incluía al jesuita Valentín Menéndez como representante de la Iglesia. Había un clima de terror, nadie se podía decir nada ni hablar. Nosotros, solamente un par de muchachas que habían estado en el centro tuvieron el valor de hablar un poco más claro de lo que había pasado. Fuimos a investigar en los cuarteles, nos engañaban, lanzaban rumores, fuimos a pueblos distantes para ver que llegamos allá. Bueno, no se podía lanzar nada. Entonces, pero claro, había tantos cabos sueltos en la investigación y cuando verificamos las hipótesis posibles en cada caso, todas llevaban a que ahí había una mano maliciosa ahí, ¿verdad?, que había organizado todo eso y que aprovechó esta situación para golpear a los que creían ellos que debían desaparecer. Las presiones continuaban, y a finales de julio de 1975, la comisión investigadora revelaba un informe sobre los hechos, y los medios de comunicación publicaban detalles sobre lo ocurrido en Santa Clara y Los Horcones. Porque sabemos que estos 14 personas fueron encontradas fue porque la comunidad universitaria dejó las aulas y se dispuso a buscarlos. Y gracias a Dios y a unos campesinos que sí hablaron, ¿verdad?, de que sí habían escuchado eso, se pudieron encontrar y se les pudo dar su cristiana sepultura, ¿verdad? Mi nombre es Glenis Antonia Estrada Mallorquín, hermana menor de Ruth Argentina García Mallorquín. La recuerdo como una hermana cariñosa, solidaria, alegre. La familia pues pasaba en vela prácticamente sin dormir porque muchas veces las radios recibían noticias falsas que se encontraban en tal lado. Mi hermana pues fue velada en la Universidad Nacional Autónoma
donde también querían aparecer los policías. La policía quería, pero la comunidad universitaria dijo que no iba a permitir en ningún momento el ingreso de policía ahí, sabiendo que el ejército había sido cómplice con la muerte de estas 14 personas. Mi esposo era un hombre muy comprometido con los movimientos sociales. Él amaba el campo y miraba la injusticia de que muchos campesinos no tenían donde cultivar sus tierras. Por eso él luchó por esta causa. Aunque han pasado tantos años, hay un dolor en mi corazón que no he podido soportar. Cuando era una jovencita de apenas 29 años, marcaron mi vida, destruyeron mi vida, me quitaron la vida prácticamente. Estoy viva, pero la felicidad que yo tenía, que yo buscaba, me la quitaron, me la destruyeron. Los principales responsables de la masacre fueron finalmente condenados a 20 años de cárcel por homicidio consumado, no por asesinato, en un juicio lleno de irregularidades. El padre Guadalupe Carney, en su autobiografía, escribe: Las protestas aumentaban no solo en Honduras, sino también en el extranjero, por lo que el general Melgar Castro ordenó la captura de aquellos que claramente fueron encontrados implicados por la comisión investigadora. En la penitenciaría central, los asesinos ricos, Mel Zelaya y Carlos Barr, tenían celdas especiales con todas las comodidades y con permiso de dejar el recinto de vez en cuando para divertirse por la noche en Tegucigalpa o para ir a Olancho con sus guardias a supervisar sus empresas y negocios. La cárcel de estos señores era como una suite de un hotel de lujo. Tenían todas las comodidades habidas y por haber. Óscar Aníbal Puerto es abogado y defensor de derechos humanos. Antes de la masacre fue procurador del Instituto Nacional Agrario en Olancho. La Mora, que era el sector de la penitenciaría donde estaban recluidos, todo eso ya se cayó al suelo, ¿verdad? Al paso de los años. Era un sitio privilegiado donde no entraba ningún otro reo. En 1978, en otro golpe de barracas, el general Melgar Castro fue destituido por una junta militar presidida por el general Policarpo Paz García. En julio de 1980, se instaló una Asamblea Nacional Constituyente, cuya finalidad era conformar la estructura jurídica fundamental del Estado. No obstante, las violaciones a los derechos humanos aumentaron significativamente. Algunos perpetradores de estos crímenes eludieron la justicia cuando la Asamblea Nacional Constituyente declaró una amnistía general e incondicional para los delitos políticos y comunes cometidos entre el 2 de septiembre de 1969 y el 28 de mayo de 1981. De esta forma, a pesar de la condena, los responsables de la masacre de Santa Clara y Los Horcones, en septiembre de 1980, fueron liberados gracias a un indulto propiciado por ese decreto de amnistía de la Asamblea Nacional Constituyente. Se emite un indulto, una amnistía con dedicatoria particular pues a los terratenientes involucrados en la violencia ahí. Y obviamente eso revela el peso político que ya venía trayendo esos sectores en Olancho, ¿no? Porque se les indulta, o sea, se les indulta y no pasó nada. Tras 19 años de gobiernos militares, la elección del liberal Roberto Suazo Córdoba, en 1981, marcó formalmente el retorno a la democracia en Honduras. Durante el gobierno de Suazo Córdoba, se nombró al mayor José Enrique Chinchilla como agregado militar de Honduras en Panamá.
y no se tomaron acciones contra los miembros de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y otros empresarios señalados en el informe de la comisión investigadora. Hay que ver la masacre dentro de un proceso de cambio que está ocurriendo y que es truncado. Es una acción para amedrentar al campesinado. Y yo lo veo como una operación de castigo. Bueno, fueron asuntos internos del departamento de Olancho que más bien nos sorprendieron porque no fueron el resto del país, no hubo ninguna represión, no tenía por qué haber represión porque la reforma agraria era para beneficiar a los campesinos, no se iban al mismo tiempo, hubiera sido contradictorio ir contra ellos. Fue un asunto de intereses localizados, focalizados, pero no, una política de Estado no hubo. Yo creo que sí, no fue un hecho aislado, desde mi punto de vista. Puedo decírselo porque estando como viceministro tuve la oportunidad una vez a solas que el general Melgar como jefe de Estado me preguntó sobre este tema. ¿Quiénes habían estado detrás de toda esta formación del movimiento social cristiano? ¿Cómo se financiaban? ¿Cuáles eran esos propósitos? Entonces sí tenían un temor implícito que tanto desde el punto de vista social como político pudiera ser una fuerza de cambio en el país. Los sucesos de los horcones indican la finalización sangrienta del proceso de la reforma agraria en Honduras. Después de la masacre, el movimiento social liderado por la Iglesia Católica disminuyó su acción dirigida hacia los campesinos. No obstante, algunos sacerdotes como el padre Bernardo Bulang y feligreses de la diócesis de Olancho mantuvieron viva la memoria de los mártires de Santa Clara y los Horcones. Yo siempre recuerdo con mucho cariño al padre Bernardo Bulang. El padre siempre nos decía, a los mártires no se les olvida, a los mártires se les recuerda. Años después de la masacre, algunas personas levantaron una cruz de 5 metros con una placa de metal, donde estaban escritos los nombres de las víctimas. No pasó mucho tiempo antes de que la destruyeran, como si quisieran borrar toda memoria de lo ocurrido. 2 años más tarde construyeron una nueva cruz, esta vez de cemento, más pequeña, colocada en un lugar público, justo frente a la hacienda Los Horcones. 22 días después, la cruz fue derribada. Un ingeniero que trabajaba en la construcción de la carretera pidió a unos trabajadores que volvieran a colocarla en su lugar, pero la noche siguiente volvieron a tirar la cruz a la tierra. Según las personas del lugar, quienes botaron la cruz decían que la próxima vez botarían gente en vez de cruces. $50 años han pasado y la ansiada reforma agraria nunca se llevó a cabo. Con el retorno de los gobiernos civiles, lo que se instauró no fue una democracia plena, sino un sistema donde el poder siguió siendo gestionado en función de intereses partidarios y personales, no de la ciudadanía. La supuesta transición democrática operó más como un acuerdo entre élites políticas, militares y económicas que como un verdadero proyecto nacional. A lo largo de las décadas, ese modelo, basado en el clientelismo, el caudillismo, la corrupción estructural y la concentración del poder, no solo persistió, sino que se consolidó. Recordar y reflexionar sobre los hechos ocurridos en Santa Clara y Los Horcones es un acto de resistencia contra el olvido y la impunidad. Pero en un país como el nuestro, donde la impunidad sigue vigente, ¿qué implica realmente recordar?
El tema de la memoria para mí está muy profundamente vinculado con el tema de la verdad. Una sociedad que se niega a la memoria es una sociedad que se niega a la verdad y que se niega en ese sentido a una de las dimensiones humanas fundamentales, porque el ser humano, desde que apareció como humano en el mundo en que vivimos, es un ser humano que ha buscado el conocimiento y la verdad. Ahí es donde se puede apreciar la falsedad o la hipocresía de los partidos políticos, digamos. Ellos pueden tratar de manipular la memoria, pues ensalzando víctimas del pasado y diciendo que no van a permitir que se repita, pero de repente permitiendo que siga habiendo hambre, injusticias, corrupción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo cual es una profunda hipocresía. Entonces, hay que reflexionar y trabajar para que la memoria vaya siempre unida a medidas de no repetición de los hechos. Que la memoria no solo sea un recuerdo del pasado, sino una generación de transformación del presente, siempre.